En un rincón remoto, en un pequeño pueblo del Valle del Silencio, se encontraba la iglesia de San Andrés, una antigua construcción de piedra que había sido testigo de siglos de fe y devoción. Sin embargo, tras la fachada piadosa, se escondía una historia oscura y olvidada, un pacto infernal que había marcado la vida de la comunidad. Un joven sacerdote recién ordenado fue enviado a la iglesia de San Andrés. Con entusiasmo y esperanza, llegó al pueblo, ansioso por servir a Dios y a la comunidad. Sin embargo, pronto comenzó a notar extrañas presencias y susurros inquietantes en los oscuros pasillos de la iglesia, especialmente durante las horas más tardías de la noche. Los ancianos del pueblo, reacios a hablar del pasado, solo le dijeron que nunca se quedara solo en la iglesia después de la medianoche. Intrigado y preocupado, el padre Nicolás decidió investigar por su cuenta. Encontró viejos documentos y diarios en la sacristía, polvorientos y olvidados, que contaban una historia aterradora. Hace más de 100 años, durante una severa sequía que asoló Valle del Silencio, el entonces sacerdote, el padre Esteban, desesperado por la supervivencia de su pueblo, buscó ayuda más allá de lo divino. Una noche, a la medianoche, realizó un oscuro ritual en el altar de la iglesia, invocando al mismísimo diablo. A cambio de lluvias y prosperidad, el padre Esteban ofreció las almas de los habitantes del pueblo. El diablo aceptó el pacto y pronto la lluvia comenzó a caer, las cosechas florecieron y el pueblo prosperó. Sin embargo, cada año, en la misma fecha, el padre Esteban debía realizar un ritual de renovación, sacrificando animales y, en ocasiones, seres humanos. Con el tiempo, el sacerdote fue consumido por la maldad y la desesperación, y la iglesia se convirtió en un lugar de sombras y terror. El joven padre Nicolás, horrorizado por lo que había leído, decidió romper el ciclo infernal y liberar a Valle del Silencio de la maldición. La noche de la renovación anual se acercaba, y el joven sacerdote se preparó para enfrentar al diablo. Armado con su fe, agua bendita y reliquias sagradas, esperó en la iglesia hasta la medianoche. El aire se volvió gélido y los candelabros parpadearon. De repente, una figura oscura y ominosa apareció en el altar. Era el diablo, tal como había sido descrito en los antiguos documentos. Un nuevo sacerdote, dispuesto a continuar el pacto, se burló la entidad con una voz que resonaba como el trueno. El padre Nicolás, con una mezcla de miedo y determinación, se enfrentó al ser infernal. No continuaré con este mal. En nombre de Dios, rompo este pacto y libero a este pueblo. El diablo, riendo malévolamente, desató una tormenta de energía oscura. La iglesia tembló, los vitrales se rompieron y el aire se llenó de gritos fantasmales. El padre Nicolás recitó oraciones y lanzó agua bendita hacia el ser demoníaco, que gruñó de dolor al contacto con el líquido sagrado. La batalla entre el bien y el mal continuó, con el sacerdote utilizando todas sus fuerzas para resistir los ataques del diablo. La iglesia se convirtió en un campo de batalla, donde las sombras y la luz luchaban por el dominio. Finalmente, el padre Nicolás, en un último acto de fe, levantó una cruz de plata y la clavó en el suelo del altar, invocando la protección divina. Una luz cegadora llenó la iglesia, y el diablo, rugiendo de furia, fue desterrado de regreso a las profundidades del infierno. El padre Nicolás, exhausto y herido, cayó de rodillas, agradeciendo a Dios por su fuerza y guía. La maldición había sido rota, y las almas de los aldeanos fueron liberadas de la oscuridad que había acechado por generaciones. El pueblo de Valle del Silencio, al enterarse del heroísmo del padre Nicolás, lo honró como un salvador. La iglesia de San Andrés fue purificada y rededicada, y nunca más se volvió a hablar del oscuro pacto. El sacerdote, aunque marcado por la batalla, continuó sirviendo a su comunidad, recordándole siempre la importancia de la fe y la resistencia contra el mal. Aunque el padre Nicolás logró romper el pacto infernal,
La oscuridad que había acechado la iglesia de San Andrés durante tanto tiempo no desapareció por completo. A medida que pasaban los meses, extraños sucesos comenzaron a ocurrir nuevamente en Valle del Silencio. Los animales se comportaban de manera errática, las sombras parecían tener vida propia y los aldeanos experimentaban pesadillas aterradoras. El padre Nicolás, preocupado por estos signos, decidió investigar más a fondo. Encontró otro diario oculto, mucho más antiguo, que pertenecía al primer sacerdote de la iglesia. Este diario revelaba que el terreno sobre el que se había construido la iglesia era un antiguo lugar de culto pagano, donde se habían realizado sacrificios y rituales oscuros, mucho antes de la llegada del cristianismo. En una de las entradas del diario, el primer sacerdote mencionaba una reliquia maldita enterrada bajo la iglesia, una piedra negra que había sido utilizada en los rituales paganos para invocar a entidades malignas. El padre Nicolás comprendió que, mientras esa reliquia permaneciera en la iglesia, la oscuridad nunca sería completamente erradicada. Reuniendo a un grupo de aldeanos valientes, el padre Nicolás organizó una excavación bajo el altar de la iglesia. Trabajaron durante noches enteras, excavando en el suelo frío y rocoso, hasta que finalmente encontraron una caja de madera antigua sellada con cera negra. Al abrirla, descubrieron la piedra negra, que emanaba una energía siniestra y pulsante. Desconociendo el peligro real, uno de los aldeanos, fascinado por la piedra, la tocó. En ese instante, un rayo de energía oscura surgió de la piedra, y el aldeano cayó al suelo, gritando en agonía. La oscuridad se extendió rápidamente por la iglesia, y el padre Nicolás sintió una presencia malévola que regresaba con una venganza. El diablo, liberado por la manipulación de la reliquia, apareció nuevamente en la iglesia, esta vez con una ira insaciable. «Pensaste que podías deshacerte de mí tan fácilmente, Nicolás», rugió la entidad. «Pero la oscuridad siempre encuentra una forma de regresar». La última batalla. El padre Nicolás sabía que esta sería su última oportunidad para salvar a su pueblo. Con una determinación renovada, comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita sobre la piedra negra. Los aldeanos, aterrorizados pero inspirados por el coraje del sacerdote, se unieron a él, cantando himnos y sosteniendo cruces de plata. La batalla que siguió fue feroz. El diablo desató tormentas de energía oscura, rompiendo bancos y vitrales, mientras el padre Nicolás y los aldeanos luchaban con todo su poder espiritual. La iglesia se sacudía bajo la fuerza del enfrentamiento, y parecía que la oscuridad iba a prevalecer. El sacrificio supremo. En el momento de mayor desesperación, el padre Nicolás recordó las palabras de su mentor. El verdadero poder no reside en el odio, sino en el amor y el sacrificio. Con una resolución inquebrantable, el padre Nicolás levantó la piedra negra y la sostuvo con ambas manos. Sintiendo la energía oscura fluir a través de él, comenzó a recitar una oración de sacrificio. «Señor, te ofrezco mi vida y mi alma para sellar esta oscuridad para siempre. Protege a este pueblo y líbranos del mal». Una luz cegadora emanó del padre Nicolás, envolviendo la iglesia. Los gritos del diablo resonaron mientras la luz purificadora desterraba la oscuridad. El padre Nicolás, en un último acto de sacrificio, absorbió toda la energía maligna de la piedra, sellándola dentro de sí mismo. La paz regresada. Cuando la luz se desvaneció, el padre Nicolás yacía en el suelo, inmóvil. Los aldeanos, aunque profundamente tristes por la pérdida de su valiente sacerdote, sintieron que la oscuridad finalmente había sido erradicada. La piedra negra había desaparecido, junto con cualquier rastro del mal que había acechado la iglesia durante tanto tiempo. Valle del Silencio recuperó su paz, y la iglesia de San Andrés se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las personas venían a rendir homenaje al sacrificio del padre Nicolás. Su historia se transmitió de generación en generación, recordando a todos que el verdadero poder
reside en el amor, la fe y el sacrificio desinteresado. La historia del Padre Nicolás y su lucha contra la oscuridad nos enseña sobre el poder del sacrificio y la valentía en la batalla contra el mal. Nos recuerda que, aunque las fuerzas oscuras puedan parecer invencibles, la fe y el amor siempre prevalecerán. Agradecemos a todos nuestros seguidores por ser parte de este canal y por acompañarnos en estas fascinantes historias de misterio y terror. Les invitamos a compartir nuestro contenido con más personas para que juntos podamos mantener vivas estas narrativas. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de intriga y espanto. Los pactos oscuros del Vaticano. En el corazón del Vaticano, donde la fe y la devoción se entrelazan con el poder y la influencia, se esconde una historia tan antigua como aterradora. Más allá de los muros sagrados y las liturgias solemnes, se murmuran leyendas de pactos oscuros que han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica. El sumo sacerdote oscuro. En el siglo XV, cuando el Renacimiento comenzaba a florecer en Europa, un cardenal ambicioso y enigmático llamado Lorenzo de Medici llegó al poder. Su deseo de alcanzar la cúspide del poder eclesiástico no tenía límites, y su ambición lo llevó a explorar caminos prohibidos. Lorenzo, tras descubrir antiguos textos ocultos en la Biblioteca Vaticana, se obsesionó con la idea de obtener poder absoluto a través de medios sobrenaturales. Entre los manuscritos polvorientos, encontró un grimorio prohibido, escrito en lenguas olvidadas, que detallaba rituales de invocación satánica. La noche de la oscuridad. Una noche sin luna, Lorenzo reunió a un grupo selecto de cardenales que compartían su sed de poder. En lo profundo de las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro, llevaron a cabo un ritual profano, invocando al mismísimo diablo. El aire se llenó de un hedor sulfuroso, y las paredes de piedra parecían temblar con una energía malévola. En el centro del círculo de cardenales, Lorenzo recitó los conjuros prohibidos, ofreciendo sus almas a cambio de poder, riqueza y longevidad. Con un rugido infernal, el diablo apareció en una nube de humo negro, aceptando el pacto. Cada cardenal fue marcado con un sello oscuro, un recordatorio permanente de su traición a Dios. Las consecuencias del pacto. El poder del grupo creció rápidamente. Lorenzo ascendió a la posición de papa, adoptando el nombre de Alejandro VI. Bajo su papado, el Vaticano se convirtió en un lugar de intriga y corrupción. Se rumoraba que sacrificios humanos se llevaban a cabo en secreto y que los cardenales involucrados en el pacto llevaban una doble vida, sirviendo al diablo mientras se presentaban como líderes devotos. Los edificios sagrados del Vaticano empezaron a manifestar fenómenos extraños. Susurros demoníacos resonaban en los pasillos, y sombras inquietantes acechaban en cada rincón. Los fieles que visitaban la basílica sentían un frío inexplicable, y algunos afirmaban haber visto figuras oscuras en las noches más silenciosas. La rebelión interna. No todos en el Vaticano estaban al tanto de los oscuros eventos que ocurrían. Un pequeño grupo de clérigos, encabezado por el sacerdote Giovanni, comenzó a sospechar de los extraños comportamientos y las crecientes perturbaciones sobrenaturales. Decididos a purgar el mal de la Santa Sede, iniciaron una investigación clandestina. Giovanni y su grupo descubrieron documentos que detallaban los rituales oscuros y los nombres de los cardenales involucrados. Con esta evidencia, confrontaron a Alejandro VI en una noche tormentosa. El Papa, ahora completamente consumido por el poder oscuro, se rió de ellos y desató su verdadera naturaleza demoníaca. La batalla final. La confrontación en las catacumbas del Vaticano fue feroz. Giovanni y sus seguidores, armados con crucifijos, agua bendita y reliquias sagradas, lucharon contra el Papa poseído y sus secuaces. Las catacumbas,
resonaban con los gritos y el estruendo de la batalla sobrenatural. En un acto de sacrificio supremo, Giovanni invocó una antigua oración de exorcismo, canalizando toda su fe y fuerza espiritual. La luz divina llenó las catacumbas, y el diablo, junto con sus seguidores, fue desterrado de regreso al infierno. Alejandro VI, despojado de su poder demoníaco, cayó al suelo, su cuerpo consumido por las llamas infernales. El renacimiento del Vaticano. Con la expulsión del mal, el Vaticano comenzó a sanar. Las catacumbas fueron selladas y todos los registros del oscuro pacto fueron destruidos. Giovanni fue venerado como un héroe y su sacrificio se convirtió en una leyenda dentro de los muros sagrados. Sin embargo, la historia de los pactos satánicos del Vaticano se mantuvo en secreto, transmitida solo entre los altos clérigos como una advertencia de los peligros de la ambición desenfrenada y el poder oscuro. El Vaticano emergió purificado, pero las cicatrices de ese oscuro capítulo permanecieron, recordando a todos que incluso en los lugares más sagrados, las sombras pueden acechar. Los pactos oscuros del Vaticano. En el corazón del Vaticano, donde la fe y la devoción se entrelazan con el poder y la influencia, se esconde una historia tan antigua como aterradora. Más allá de los muros sagrados y las liturgias solemnes, se murmuran leyendas de pactos oscuros que han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica. El sumo sacerdote oscuro. En el siglo XV, cuando el Renacimiento comenzaba a florecer en Europa, un cardenal ambicioso y enigmático llamado Lorenzo de Medici llegó al poder. Su deseo de alcanzar la cúspide del poder eclesiástico no tenía límites, y su ambición lo llevó a explorar caminos prohibidos. Lorenzo, tras descubrir antiguos textos ocultos en la Biblioteca Vaticana, se obsesionó con la idea de obtener poder absoluto a través de medios sobrenaturales. Entre los manuscritos polvorientos, encontró un grimorio prohibido, escrito en lenguas olvidadas, que detallaba rituales de invocación satánica. La noche de la oscuridad. Una noche sin luna, Lorenzo reunió a un grupo selecto de cardenales que compartían su sed de poder. En lo profundo de las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro, llevaron a cabo un ritual profano, invocando al mismísimo diablo. El aire se llenó de un hedor sulfuroso, y las paredes de piedra parecían temblar con una energía malévola. En el centro del círculo de cardenales, Lorenzo recitó los conjuros prohibidos, ofreciendo sus almas a cambio de poder, riqueza y longevidad. Con un rugido infernal, el diablo apareció en una nube de humo negro, aceptando el pacto. Cada cardenal fue marcado con un sello oscuro, un recordatorio permanente de su traición a Dios. Las consecuencias del pacto. El poder del grupo creció rápidamente. Lorenzo ascendió a la posición de papa, adoptando el nombre de Alejandro VI. Bajo su papado, el Vaticano se convirtió en un lugar de intriga y corrupción. Se rumoraba que sacrificios humanos se llevaban a cabo en secreto y que los cardenales involucrados en el pacto llevaban una doble vida, sirviendo al diablo mientras se presentaban como líderes devotos. Los edificios sagrados del Vaticano empezaron a manifestar fenómenos extraños. Susurros demoníacos resonaban en los pasillos y sombras inquietantes acechaban en cada rincón. Los fieles que visitaban la basílica sentían un frío inexplicable y algunos afirmaban haber visto figuras oscuras en las noches más silenciosas. La rebelión interna. No todos en el Vaticano estaban al tanto de los oscuros eventos que ocurrían. Un pequeño grupo de clérigos, encabezado por el sacerdote Giovanni, comenzó a sospechar de los extraños comportamientos y las crecientes perturbaciones sobrenaturales. Decididos a purgar el mal de la Santa Sede, iniciaron una investigación clandestina. Giovanni y su grupo descubrieron documentos que detallaban los rituales oscuros y los nombres de los cardenales involucrados. Con esta evidencia, confrontaron a Alejandro VI en una noche tormentosa. El Papa,
Ahora completamente consumido por el poder oscuro, se rió de ellos y desató su verdadera naturaleza demoníaca. La batalla final. La confrontación en las catacumbas del Vaticano fue feroz. Giovanni y sus seguidores, armados con crucifijos, agua bendita y reliquias sagradas, lucharon contra el Papa poseído y sus secuaces. Las catacumbas resonaban con los gritos y el estruendo de la batalla sobrenatural. En un acto de sacrificio supremo, Giovanni invocó una antigua oración de exorcismo, canalizando toda su fe y fuerza espiritual. La luz divina llenó las catacumbas, y el diablo, junto con sus seguidores, fue desterrado de regreso al infierno. Alejandro VI, despojado de su poder demoníaco, cayó al suelo, su cuerpo consumido por las llamas infernales. El renacimiento del Vaticano. Con la expulsión del mal, el Vaticano comenzó a sanar. Las catacumbas fueron selladas y todos los registros del oscuro pacto fueron destruidos. Para nuestra siguiente y última historia, los nombres serán alterados para vuestra comunidad, la descendencia maldita. En el año 1483, un joven y ambicioso cardenal llamado Gia llegó al Vaticano con un fervor religioso que impresionaba a todos. Sin embargo, tras su piedad exterior se ocultaba una insaciable sed de poder. Gia había heredado un legado oscuro de su familia, un grimorio antiguo que detallaba rituales para invocar al mismísimo diablo. Gia, decidido a convertirse en papa, decidió usar estos conocimientos oscuros para lograr sus objetivos. En las profundidades de las catacumbas del Vaticano, encontró un grupo de clérigos que compartían su ambición y estaban dispuestos a seguirlo en su camino hacia el poder supremo. La noche de las almas perdidas. En una noche sin luna, Gia y sus seguidores descendieron a las catacumbas, llevando consigo el grimorio y los ingredientes necesarios para el ritual. Al llegar a una cámara oculta, encendieron velas negras y comenzaron a recitar los conjuros. La atmósfera se volvió densa y opresiva, y un frío antinatural llenó el aire. De repente, el suelo comenzó a temblar y un humo negro surgió del centro del círculo ritual. En medio del humo, una figura oscura y grotesca apareció, el diablo en persona. Sus ojos rojos brillaban con una malicia infinita mientras aceptaba el pacto de Giacomo y sus seguidores. En ese instante, todos ellos fueron marcados con un sello oscuro, un símbolo que les otorgaba poder, pero que también los condenaba. El ascenso del Papa Oscuro Gia, ahora poseedor de un poder inimaginable, manipuló a sus rivales y ascendió al trono papal, adoptando el nombre de Ino. Durante su papado, el Vaticano se convirtió en un lugar de intriga, corrupción y prácticas oscuras. Se dice que sacrificios humanos y rituales satánicos se llevaban a cabo en las noches más oscuras y que los gritos de las almas perdidas resonaban en los pasillos subterráneos. La influencia de Ino se extendió más allá del Vaticano. Sus seguidores, conocidos como los Hijos de la Oscuridad, ocupaban puestos clave en toda Europa, sembrando el caos y el terror. Los pueblos enteros caían bajo su control, y aquellos que se atrevían a resistir eran castigados con una ferocidad inhumana. Los susurros de la rebelión. Sin embargo, no todos en el Vaticano estaban ciegos ante los horrores que sucedían. Un joven monje llamado Antonio, que había sido testigo de los rituales oscuros, decidió actuar. Reunió a un grupo de clérigos y fieles que aún mantenían su fe intacta y comenzaron a planear una rebelión contra el Papa Oscuro. Antonio descubrió que la única manera de romper el pacto era destruir el grimorio que contenía los conjuros y los sellos. Sabía que la misión sería peligrosa, pero también sabía que era la única esperanza de liberar al Vaticano y al mundo de la influencia maligna de Ino. La confrontación final. Una noche, Antonio y su grupo descendieron a las catacumbas, armados con crucifijos, agua bendita y una fe inquebrantable. Llegaron a la cámara donde Giacomo había realizado el pacto años antes y encontraron al Papa Oscuro y sus seguidores realizando otro ritual. La confrontación fue inmediata y brutal.
El aire se llenó de gritos y el olor acre del azufre. Antonio y sus aliados lucharon con todas sus fuerzas, utilizando sus conocimientos de exorcismo y su fe para resistir las energías oscuras. El Papa Oscuro, ahora una abominación medio humana, medio demoníaca, desató toda su furia contra ellos. El sacrificio supremo. En el clímax de la batalla, Antonio se arrojó sobre el grimorio, recitando una antigua oración de exorcismo mientras lo sostenía en alto. La luz divina emanó de él, y el grimorio comenzó a arder con una llama purificadora. Los gritos de Inocencio Beito resonaron mientras era consumido por la luz, y la oscuridad que había gobernado el Vaticano durante tantos años fue desterrada. Con su último aliento, Antonio selló el grimorio y cayó al suelo. Su sacrificio no fue en vano. La luz divina llenó las catacumbas, purificando cada rincón y liberando a las almas perdidas que habían sido atrapadas por los rituales oscuros. El Vaticano, una vez más, se convirtió en un lugar de santidad y paz. En el siglo XVII, un cardenal llamado Alessandro Rossi llegó al Vaticano con una ambición desmesurada. Su deseo de poder lo llevó a explorar textos prohibidos y rituales oscuros en busca de una fuerza que lo elevase por encima de sus pares. En su búsqueda, encontró un grimorio antiguo que detallaba pactos demoníacos, capaces de otorgar un poder inimaginable. Alessandro, junto con un grupo de clérigos igualmente ambiciosos, decidió llevar a cabo los rituales descritos en el grimorio. En una noche oscura y tormentosa, descendieron a las catacumbas del Vaticano, un lugar que ya había sido testigo de muchos horrores. Encendieron velas negras y formaron un círculo alrededor de un altar improvisado, recitando los conjuros que invocarían al diablo. El pacto de sangre. El aire se volvió denso y pesado, y un frío sobrenatural envolvió el lugar. De repente, una figura oscura y aterradora apareció en medio del círculo. El diablo, con una presencia abrumadora, aceptó el pacto de los clérigos, marcándolos con un sello oscuro que les otorgaba el poder que buscaban, pero a un precio terrible. Desde ese momento, Alessandro y sus seguidores comenzaron a ascender en el Vaticano, eliminando a sus rivales y consolidando su poder. Sin embargo, la influencia demoníaca comenzó a afectar su juicio y su humanidad. El Vaticano se convirtió en un lugar de corrupción, miedo y prácticas oscuras. Los susurros de rituales satánicos y sacrificios humanos comenzaron a circular, creando un ambiente de terror y desconfianza. La aparición de la esperanza. No todos en el Vaticano estaban ciegos ante los horrores que sucedían. Un joven sacerdote llamado Marco, conocido por su devoción y pureza, comenzó a investigar los extraños sucesos. A medida que profundizaba en sus investigaciones, descubrió el grimorio y los detalles del pacto oscuro. Marco, decidido a salvar al Vaticano y a sus habitantes, reunió a un grupo de sacerdotes y monjes igualmente comprometidos con la causa del bien. Juntos se prepararon para enfrentar a Alessandro y sus seguidores, sabiendo que la batalla sería tanto física como espiritual. La noche de la redención. La confrontación final tuvo lugar en las catacumbas, el mismo lugar donde el pacto había sido sellado. Marco y su grupo descendieron con crucifijos, agua bendita y una fe inquebrantable. Encontraron a Alessandro y sus seguidores realizando un nuevo ritual, intentando desatar un poder aún mayor. El enfrentamiento fue brutal. Las sombras parecían cobrar vida, y los gritos de las almas condenadas resonaban en los pasillos oscuros. Marco, empuñando un crucifijo y recitando oraciones de exorcismo, se enfrentó a Alessandro, quien ahora mostraba signos evidentes de posesión demoníaca. El sacrificio de Marco. En el clímax de la batalla, Marco se dio cuenta de que la única manera de romper el pacto era destruir el grimorio y sellar el altar con su propia sangre. En un acto de sacrificio supremo, se arrojó sobre el altar, utilizando su propio cuerpo como un canal de fe y pureza. Recitó una oración de sellado,
invocando la luz divina. Una explosión de luz cegadora llenó las catacumbas, desterrando al diablo y a sus seguidores. Alessandro, consumido por la luz, gritó mientras su cuerpo se desintegraba en cenizas. Las catacumbas temblaron y comenzaron a derrumbarse, pero Marco y su grupo lograron escapar, llevando consigo la esperanza de un nuevo amanecer para el Vaticano. La purificación del Vaticano. Con la destrucción del Grimorio y la derrota de Alessandro, el Vaticano comenzó a sanar. Las prácticas oscuras cesaron y la paz fue restaurada. Marco, aunque debilitado por su sacrificio, fue venerado como un héroe, y su historia se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y los pactos con fuerzas oscuras.